¿Cómo están? Ya estoy aquí. ¿Quién es el ponente? ¿Qué tal, doctor? Yo a la hora que usted diga, empezamos. Esperamos a alguien más, ¿no? Seguramente se va a juntar alguien más. Vamos a dar 2 o 3 minutos. De acuerdo, doctor. Estamos frente al... Pues a darle, ¿no? Empezamos, Ricardo. No te De oímos. acuerdo, doctor. Sí, de acuerdo. Sale. Bien, vamos a empezar entonces con la revisión del día de hoy. El artículo que vamos a revisar es una polipíldora con o sin aspirina en personas sin enfermedad cardiovascular. Es un artículo que sale en el New England hace un par de semanas. Está enfocado pues en población que se considera del menos riesgo intermedio para prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. El autor principal es pues todo un personaje. Cuando lo googleé, inmediatamente me salieron muchas referencias. Tiene hasta ahí su página en Wikipedia. Y es un investigador de origen hindú, pero que radica actualmente en Canadá. Tiene una amplia experiencia en estudios que tienen que ver con factores de riesgo cardiovascular. Gran parte de los factores de riesgo que se conocen actualmente, aparte de muchos otros estudios muy grandes, pues son conocidos gracias a estudios donde el doctor Salim Yusuf ha participado. Además, está involucrado en estudios que involucran
medicamentos que actualmente se consideran de primera línea para el manejo de la enfermedad cardiovascular, como el caso de los beta bloqueadores, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y también estudios de digoxina para el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es fundador y jefe del Instituto de Investigación en Salud Pública de la Universidad McMaster en Canadá. Más de 800 publicaciones. Ha sido el investigador de los más citados a nivel mundial. Hace unos cuantos años es presidente de la Sociedad Mundial del Corazón. Entonces, un resumen para poner en contexto de quién se trata el autor principal de este estudio, ¿verdad? Entonces, de manera de introducción, sabemos que la enfermedad cardiovascular es de las principales causas de muerte a nivel mundial. Es la causa de 18 millones de muertes al año alrededor del mundo. Y como sabemos, la hipertensión arterial y la dislipidemia, representada en este caso por una elevación del LDL, son factores de riesgo cardiovasculares modificables, entre otros. Sabemos que está la obesidad, la diabetes mellitus, tabaquismo, además. La asociación de estos factores de riesgo pues traduce un alto riesgo cardiovascular en desenlaces como infarto agudo del miocardio y evento vascular cerebral, por lo que la reducción de estos factores de riesgo de manera simultánea podría reducir también sustancialmente la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y bueno, no es algo nuevo, esto ya se conoce desde hace mucho tiempo. Y derivado de eso, algunos fármacos se han probado en diferentes estudios para ver su impacto en los desenlaces cardiovasculares como prevención primaria en sujetos de riesgo. Este estudio es un metaanálisis que se hizo con aspirina para ver su eficacia como prevención primaria y como prevención secundaria. Entonces aquí pues ya está establecido su papel en la prevención secundaria en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, pero su papel en el contexto de una polipíldora no está bien establecido. Este metaanálisis que les comento solo, bueno, aquí vemos como si la tendencia es hacia el beneficio con el uso de aspirina sola como prevención primaria. Entonces, dado el riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular en sujetos más propensos o que tienen factores de riesgo, como ya lo vimos, hipertensión o dislipidemia, y la necesidad de una mayor adherencia a los tratamientos, que es algo que vemos continuamente en este tipo de estudios, la adherencia al tratamiento, pues se creó hace tiempo la noción de una polipíldora que incluye pues, los fármacos o los principales fármacos que impacten directamente en los principales factores de riesgo cardiovascular. Esto es hipertensión y dislipidemia, como ya lo hemos seguido comentando desde el principio. Y la diferencia en este estudio pues, sería adicionar la aspirina. No es algo nuevo o exclusivo de cardiología, ya hay polipíldoras que se utilizan en el contexto de la prevención secundaria en los pacientes con enfermedad cardiovascular, hay polipíldoras para otro tipo de enfermedades, entonces el concepto no es nuevo. Aquí lo relevante o lo diferente de este estudio es que quieren ver qué tanto impacta el uso de la aspirina en conjunto con una polipíldora que de hecho ya se encuentra en el mercado. Comparándolo con placebo, insisto, en prevención primaria en sujetos que tienen un riesgo cardiovascular al menos intermedio por la escala de riesgo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la metodología que se utilizó? Bueno, es un estudio doble ciego, fue aleatorizado, placebo control. Se realizó en 86 centros de 9 países que pongo aquí, con un diseño factorial 2x2x2. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Son estos sitios, estos países, y todo fue coordinado por el Instituto de Investigación en Salud de la Universidad McMaster en Hamilton. Esto es en Ontario, Canadá, que es en donde está el investigador principal. Entonces, con estos serían los 9 sitios en donde se realizaron la aleatorización de los pacientes y el reclutamiento. El fármaco en estudio es es el Polycap de la farmacéutica Cadila. La polipíldora lo que incluye son
son estas dosis que vemos aquí en la imagen. Si ven en la imagen, es la mitad de la dosis que se utilizó en el medicamento para el estudio. El Polycap que se utilizó en este estudio tiene estas dosis de medicamento y además se utilizó una dosis de 75 miligramos de aspirina. Entonces, cuando nos referíamos a la polipíldora, siempre va a ser con estas dosis: 40 de simvastatina, tenorol 100, 25 hidroclorotiazida, 10 miligramos de ramipril. Y cuando nos referíamos a la dosis de aspirina, siempre va a ser a una dosis de 75 miligramos, a menos que por efectos adversos el paciente haya tenido que ir a la mitad de la dosis. Pero la polipíldora que se utilizó fue esta. Entonces, ¿cómo fue la aleatorización de los pacientes? En este esquema vamos a ver que se realizaron 3 aleatorizaciones. Entonces, una primera aleatorización se efectuó para ver, para aleatorizar pacientes si les dabas la polipíldora o les dabas placebo. Ya cuando tenías estos dos grupos, a su vez se volvían a aleatorizar para ver si les dabas aspirina o les dabas placebo, de manera que ya teníamos al menos 4 grupos: polipíldora más aspirina o polipíldora placebo, polipíldora placebo, doble placebo o aspirina sola. En una tercera aleatorización se incluyó la vitamina D. Este análisis no se realizó en este estudio, esto probablemente va a ser en un subanálisis del estudio. El hecho de adicionar la vitamina D es porque se ha visto que puede tener un efecto preventivo en la enfermedad cardiovascular, fractura y algunos tipos de cáncer. Pero, insisto, esto se sale del objetivo primario del estudio y por eso no se hizo el análisis. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Son principalmente estos, los criterios de inclusión: hombres mayores de 50, mujeres mayores de 55, que tuvieran un riesgo por al menos 10 puntos en la escala Interhar que vamos a ver ahorita, u hombres y mujeres mayores de 65 años que tuvieran un riesgo mayor de 5, que firmaran el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión, pues es esta lista que vemos a continuación, que tienen que ver con el uso regular de algunos fármacos o que no toleraran los mismos, el uso regular de vitamina D, por lo que ya les comenté, algunas condiciones clínicas preexistentes como hipercalcemia, hiperparatidismo, osteomalacia, úlceras pépticas, dispepsia o el antecedente de sangrado. Esto tiene que ver sobre todo con los efectos adversos que pudiera presentarse con cada uno de los fármacos. En este caso, aspirina por alto riesgo de sangrado, o el riesgo incremental de aquellos que estuvieran con uso a largo plazo de anticoagulantes también se excluyeron, o que tuvieran una presión sistólica menor de 100, hipotensión sintomática o algunas alteraciones en los laboratorios. Esta es la escala de riesgo que se utilizó para estratificar a los pacientes. Entonces, ya vimos que por edad, mayores de 55 o 65 hombres con más de 10 puntos con esta escala, o mayores de 65 con 5 puntos, con este serían pacientes de riesgo intermedio cardiovascular y pueden ingresar al estudio. Como ven, son factores demográficos, poblacionales y algunos antecedentes de hábitos y enfermedades crónicas, también de historia familiar. El seguimiento después de la aleatorización fue a las 6 semanas, a los 3, 6, 9 y 12 meses, y a partir del primer año de seguimiento fue cada 6 meses, hasta la última visita que fue a los 72 meses, aunque el seguimiento medio fue de 4 años, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles fueron los desenlaces primarios que se buscaron? Pues fue el compuesto de eventos cardiovasculares mayores, que está aquí representado por muerte cardiovascular, evento vascular cerebral e infarto agudo de miocardio. Esto más insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico o que el paciente fuera una revascularización arterial. Estos objetivos primarios son para los dos. Como lo vamos a ver, se formaron varios grupos. Entonces, el objetivo primario es para el grupo de polipíldora versus placebo y aspirina versus placebo.
Objetivos secundarios son estos. Los eventos cardiovasculares mayores por separado, o los eventos cardiovasculares mayores más angina con isquemia. Entonces, este compuesto también es un objetivo secundario. Y se buscaron también otros objetivos o desenlaces, como muerte por cualquier causa, determinar la ocurrencia del primer evento cardiovascular mayor y eventos recurrentes y la aparición de cáncer. Este objetivo secundario o agregado del cáncer es en relación a la aspirina, ya que se ha visto que la aspirina puede ser protector para algunos tipos de cáncer, sobre todo a nivel gastrointestinal. ¿Cómo fue el análisis estadístico? Bueno, aquí desde antes y con algunos estudios que ya estaban disponibles y con 2 estudios pilotos que ya tenía este mismo grupo de investigadores, se estimó una tasa de eventos cardiovasculares anual de 1.2% en el grupo placebo. Y a partir de ahí se decidió reclutar 5,000 participantes en 2 años con un seguimiento a 5 años. Esto se hizo así porque ya al menos 2 estudios previos, que es el HOP3 y otro estudio de Sauneran que dieron este seguimiento. Se estimó con este número de participantes un poder de 80% para detectar un 35% menos de riesgo relativo a eventos cardiovasculares con la polipíldora versus el placebo. Se utilizó el método de Kaplan-Meier para las curvas de sobrevida en los outcomes primario y secundario, y el análisis primario fue basado en el tiempo de ocurrencia del primer evento primario con el uso del modelo proporcional de Cox. Los hazard ratios se presentan con intervalos de confianza del 95%, como estamos acostumbrados a verlo para este tipo de análisis. Y bueno, ya vamos a entrar en los resultados. Incluyeron inicialmente más de 7,000 pacientes, pero se aleatorizaron 5,700 solamente. En la primera fase, que fue de 4 semanas aproximadamente, se les dio una dosis menor de polipíldora más aspirina. Entonces, si ven aquí en el recuadro superior del lado derecho, en las primeras 3 a 4 semanas de haber incluido a los pacientes, se les dio esta dosis que es la mitad, excepto por la simvastatina, más la aspirina. Aquellos pacientes que completaban al menos un 80% de adherencia se aleatorizaban. ¿Cuáles fueron los que se aleatorizaron? Pues 5,713 pacientes en un periodo desde la aleatorización hasta todo el seguimiento del 30 de julio del 2012 al 12 de agosto del 2017. Se tenían después de la aleatorización disponibles las 2 dosis de la polipíldora, la media dosis y la dosis completa, por si acaso alguno de los pacientes presentaba síntomas como mareo, hipotensión sintomática o tos, se cambiaba la dosis de la mitad, pero se continuaba con la misma dosis de la aspirina. Entonces, como vimos en la primera tabla, se aleatorizaba primero para recibir la polipíldora, sí o no, y después para recibir aspirina, sí o no, y al final para recibir la vitamina D. De manera que se formaron estos 4 grupos que vemos aquí, que son en número más o menos muy, muy similares. Entonces, el grupo de polipíldora más aspirina, polipíldora más placebo, aspirina más placebo o doble placebo. El seguimiento, como les comenté, fue por 4.4 años en promedio, que fue un poco menor de lo que ellos esperaban, que era 5 años. Como vamos a ver más adelante, pues se encontraron con diferentes limitantes, en ocasiones administrativas, regulatorias de cada país, y como algunos de los pacientes que todavía tenían seguimiento este año, pues ya no fue posible por lo del COVID. Y bueno, esta es la tabla de las características basales de la población. Aquí lo dividieron por cada uno de los grupos que ya comentamos. No nos vamos a detener mucho. Vemos que las características son muy homogéneas en cuanto a la edad, el sexo. La mayoría de ellos fue reclutado en la India. De hecho, uno de los estudios piloto previos a este estudio definitivo fue realizado en ese país. Entonces, probablemente también por eso la mayor distribución geográfica en ese sentido.
el porcentaje es muy similar en los pacientes que tienen antecedente de hipertensión, diabetes o alteraciones en la glucosa, lo mismo que otros antecedentes como pacientes fumadores. Y en cuanto a lo bioquímico, también están bastante equilibrados. Y vemos cómo prácticamente todos los pacientes están en sobrepeso. Esta es la continuación de la tabla. Muy pocos de los pacientes, menos del 10%, alrededor del 10%, ya estaban en un tratamiento antihipertensivo, a pesar de que, como vimos en la tabla anterior, hasta el 80% tenían hipertensión. Solo un porcentaje muy pequeño tenía un manejo ya establecido con fármacos. Del resto de los medicamentos, realmente pues casi ninguno con aspirina previa o anticoagulantes. Lo mismo que insulina o algunos hipoglucemiantes orales, el 20%, que corresponde más o menos con el porcentaje de los pacientes que tenían diabetes. Se había previsto que solo tuvieran un 20% de abandono del tratamiento, pero en el seguimiento se encontraron con que fue prácticamente el doble. Entonces, como vemos aquí en esta parte de la tabla, casi el 40% de todos los pacientes en cada uno de los grupos tuvieron un abandono permanente del tratamiento que se les está otorgando para cada grupo de estudio. Entonces, eso fue de las primeras cosas que se encontraron ya cuando hicieron el análisis de los datos. A pesar de que a los 24 meses del seguimiento, el 80% había tenido una adecuada adherencia, a los 48 meses esto había bajado al 60% y al final del estudio el 40% ya había abandonado el tratamiento. Vemos como aquí al final una de las razones es que no pudieron tener acceso al medicamento por las restricciones actuales debido al COVID-19. Y pues bueno, vamos a ver cuál es el efecto de la polipíldora comparada por placebo. Entonces esto nos estamos refiriendo solo a uno de los grupos, polipíldora versus placebo, y cuál es el efecto de la misma en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el LDL. Vemos como la diferencia en la disminución de la presión arterial fue de 5.8 milímetros de mercurio como media, aunque tuvo una reducción máxima de hasta 9.8 en las primeras 6 semanas, 6.5 a 12 meses, y la media de 5.8. La disminución de la frecuencia cardíaca media fue 4.6 latidos por minuto, y con una disminución media de LDL colesterol 19 miligramos sobre decilitro. Aquí vemos cómo para cada uno de los puntos que se están analizando hay una disminución significativa con el uso de la polipíldora con respecto al placebo. ¿Cuáles son cómo fue el comportamiento del outcome primario solo con la polipíldora comparada con placebo? Y aquí vemos cómo hubo una disminución significativa de los eventos cardiovasculares primarios, aunque aquí hay que tomar con reserva, aunque lo pudiéramos traducir como que hay una disminución del 21% en el riesgo de eventos cardiovasculares primarios. Aquí llega justo a la unidad, o sea, se queda justo en el límite en el cual pudiéramos considerarlo como significativo, pero la tendencia es esa, es mejor la polipíldora sola versus placebo. Lo mismo con los outcomes secundarios, que justo se quedan en la unidad cuando se hace la comparación entre los grupos, y pues solo por esto no podemos considerarlo como estadísticamente significativo, aunque la tendencia para cada uno de estos análisis de outcomes primarios y secundarios sigue siendo la misma. Probablemente el único en el que pudiéramos ver una diferencia estadísticamente significativa es aquellos pacientes que fueron a revascularización arterial, favoreciendo el uso de la polipíldora sola comparada con placebo. Y esto es lo que vimos en la tabla anterior, ahora en estas curvas de Kaplan-Meier, cómo se separan las dos gráficas de la polipíldora y el placebo, pero nuevamente la única que tiene significancia estadística es a la hora de analizar
el tiempo en el cual ocurre el primer evento cardiovascular y la recurrencia del mismo, favoreciendo a la polipíldora versus placebo. Entonces, hasta este momento, lo único que estamos analizando es eso. Es uno de los 4 grupos que comentamos al principio. En este grupo hubo un porcentaje similar de suspensión del tratamiento, principalmente debido a tos, hipotensión y mareo, los cuales fueron más frecuentes con la polipíldora, pero no llegaron a ser estadísticamente significativo la diferencia con respecto al placebo. Lo mismo los efectos secundarios, que fueron raros para cada uno de los grupos. Entonces, en resumen, solo polipíldora contra placebo. La tendencia es que sea mejor utilizar la polipíldora sin un aumento en los eventos secundarios ni efectos adversos. ¿Qué pasa cuando analizamos el grupo de aspirina versus placebo? No es algo muy diferente que lo que veíamos con la polipíldora versus placebo. Aquí, cuando vemos el hazard ratio para cada uno de los outcomes primarios y secundarios, nuevamente no hay una diferencia estadísticamente significativa. Probablemente el único es el que les marco aquí en rojo, que sería la prevención de evento vascular cerebral, que hay una disminución del riesgo del 42%, pero que en el compuesto del outcome primario pues no se ve reflejado y no llega a ser estadísticamente significativo para prevención primaria. Estas curvas son, se ve reflejado lo que ya vimos en la tabla. Hay una disminución o una tendencia hacia la disminución del riesgo en la ocurrencia del primer evento primario con el uso de aspirina versus placebo. No significativo estadísticamente. Y para el caso del cáncer, por lo que les comentaba al principio, querían ver si realmente había una disminución en la incidencia de cáncer por las propiedades que se le han visto a la aspirina, al menos en este estudio en sujetos con factores o con riesgo cardiovascular intermedio, tampoco se vio una diferencia estadísticamente significativa cuando lo comparamos con placebo. Y en el análisis por subgrupos para aspirina en el outcome primario, que son estos, este es el compuesto del outcome primario, y este es el outcome primario más cáncer, pues tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa, aunque cuando vemos las gráficas pareciera que hay una tendencia, o más bien hay una tendencia que favorece el uso de la aspirina. Pero insisto, en cuanto al análisis estadístico, pues no llega a ser significativo. Tampoco hubo diferencias en sangrado, aunque la gastritis y la dispepsia se presentaron un poco más en el grupo de aspirina. Cuando hacen el análisis para cualquier tipo de sangrado, no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, no hay un mayor beneficio con el uso de aspirina en prevención primaria versus placebo, aunque pues tampoco hay un aumento de sangrado. Entonces, realmente está hasta este momento difícil si la aspirina sola versus placebo va a funcionar como un medicamento para prevención primaria. En cuanto a hospitalizaciones, los porcentajes también son muy similares para ambos grupos, entonces tampoco podemos concluir nada hasta este momento que el uso de aspirina sea mejor que el placebo para cada uno de estos outcomes de seguridad que se analizaron en este grupo. Entonces, recordemos, este es el segundo grupo de los que se formaron después de las 2 aleatorizaciones. Y en esta siguiente tabla es el tercer grupo en el cual se utilizó y se analizó la polipíldora más la aspirina comparada con doble placebo. Este es el combinado y vemos que desde el principio del outcome primario, que es el combinado de todo lo que ya comentamos, sí que hay una disminución y hay una diferencia estadísticamente significativa cuando combinas la polipíldora más la aspirina comparada con el doble placebo en prácticamente todos los puntos de outcome primario, outcome secundarios. Y aquí se agrega el outcome primario de cáncer, que no se logró demostrar con la aspirina sola, que es lo que se pensaba o de lo que se tenía evidencia anteriormente, que podía reducir el riesgo en la incidencia de cáncer a nivel gastrointestinal principalmente. Cuando le agregas la polipíldora más la aspirina, sí se logró una disminución significativa, hasta el 30% en este outcome secundario. Lo mismo en la ocurrencia del primer evento cardiovascular y de recurrencia, una disminución
del 32% cuando utilizas la terapia combinada de la polipíldora más aspirina comparada con el placebo. El análisis por subgrupos, ¿cuáles fueron aquellos en los que se vio una mayor significancia estadística? Aquí en la parte superior vemos el conjunto de todos los subgrupos, pero vemos que los que más se beneficiaron fueron aquellos que no tienen diabetes, que tuvieron una presión arterial intermedia, que tuvieran un riesgo intermedio por el Interheart, menor de 15, o menor de 20 más bien, porque cuando es mayor de 20 ya no es tan significativo, y que tuvieran hipertensión. Entonces, en este grupo, o más bien en este análisis por subgrupos, estos sujetos son los que lograron llevar la tabla hacia el lado del beneficio de la polipíldora más la aspirina. Y lo veremos reflejado también en estas curvas de Kaplan-Meier, donde vemos aquí representado el grupo de placebo, que es la curva más superior para el compuesto del outcome primario, y el outcome primario de primer evento y recurrencia de eventos. Y vemos cómo está en la parte inferior la terapia combinada de polipíldora más aspirina. En la parte intermedia, pues es aspirina sola o polipíldora sola. Entonces aquí queda un poquito más clara la tendencia gráficamente de que es mejor la terapia combinada de polipíldora más aspirina para la disminución de eventos cardiovasculares primarios. Aquí el hazard radio con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, una disminución del riesgo del 31%. Y bueno, ¿qué podemos ir adelantando? Ya yo creo que en las gráficas queda más o menos claro lo que se va a concluir. Y pues lo que hemos visto que la combinación de una polipíldora más aspirina por una media de seguimiento que fue en este caso de 4.6 años, en población de riesgo intermedio, ya vimos que los que benefician más son población con un Interheart menor de 20, conlleva una reducción de al menos 31% en el riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Gran parte de este beneficio se atribuyó a la polipíldora. Ya vimos cómo, al menos en este estudio, la aspirina no tuvo grandes diferencias estadísticamente significativas, ni siquiera en el outcome de cáncer comparado con placebo. Entonces, por eso es esta aseveración. Hay una menor reducción de lo esperado en los valores de LDL y la presión arterial comparado con los estudios pilotos previos de este mismo estudio y comparado con otros estudios como el HOP3. El HOP3 es otro estudio en el que se utilizó también una polipíldora, pero aquí no se incluyó la aspirina. Ellos al principio del estudio esperaban que hubiera una reducción más o menos similar a lo que vieron en este estudio. El beneficio clínico neto esperado era una reducción de alrededor del 40-45% del riesgo relativo, pero no se alcanzó, como vimos, fue del 31%, no se alcanzó y ellos lo atribuyen a que había una menor reducción en los factores de riesgo modificables. También lo que se dieron cuenta es que había centros que tenían más diferencias en los factores de riesgo cardiovascular. Esto tiene que ver con cada una de las poblaciones de los países en los que se aleatorizaron los pacientes y por lo tanto pues también tenían más diferencias en la incidencia de los outcomes primarios. La disminución del riesgo con la polipíldora más aspirina puede estar aún infraestimada. Entonces ellos piensan que pueden tener incluso una mayor reducción del riesgo cardiovascular y esto lo atribuyen a la alta incidencia de abandono del tratamiento, que como vimos fue hasta el 40% por diversas situaciones que ellos ponen incluso administrativas. En algunos países no estaban autorizados algunos de los fármacos, entonces para ellos también fue un problema la entrega de los medicamentos a todos los pacientes y después lo de la pandemia, o al menos eso es lo que ellos argumentan. El seguimiento fue menor del planeado debido a situaciones no médicas, que ya les comenté, y pues también tienen que ver los costos. Aquí dicen que no hicieron un análisis como tal de los costos que implica cada uno de los tratamientos, pero al menos en la India, que es donde más pacientes se incluyeron, el costo mensual de la polipíldora más aspirina sería alrededor de $15. Hubo una mayor incidencia de hipotensión, mareo y tos,
pero sin un aumento en el riesgo de sangrado con el uso combinado de polipíldora más aspirina comparado con placebo. Entonces aquí podemos ya ir concluyendo que hubo un mayor beneficio, disminución del riesgo cardiovascular, sin aumentar el riesgo de sangrado y sin aumentar importantemente algunos otros eventos adversos, los más frecuentes, pues hipotensión, mareo y tos. Entonces, ya como conclusión, el tratamiento combinado con la polipíldora más aspirina traduce una menor incidencia de eventos cardiovasculares comparado con placebo en sujetos sin cardiopatía establecida y con un riesgo cardiovascular intermedio. No sé si hay algún comentario. Aquí quedaría... ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No, no oí. No, no, ya nada, perdón, doctor. No, no, nada. La conclusión es esto, yo creo que queda claro, al menos en este estudio con el análisis que ellos hicieron, que sí hay un beneficio clínico neto claro con el uso combinado de estos fármacos. Lo que buscaban era pues una mayor adherencia al tratamiento, porque sabemos que mayor cantidad de fármacos, menor adherencia, aún así por factores que ellos pues no se esperaban, el abandono del tratamiento pues fue muy, muy elevado, el doble prácticamente. Entonces no sé qué tanto el hecho de incluir todos los fármacos en una sola píldora, pues tenga el beneficio de una sola toma para los pacientes en riesgo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, doctor, pues creo que ya se ha venido hablando previamente, como lo mencionó Ricardo, sobre el uso de la polipíldora. Se ha demostrado el beneficio en cuanto al apego del tratamiento a los pacientes, como lo mencionó ya tanto en otras enfermedades, manejo de la hipertensión arterial y también en disminución del riesgo cardiovascular, el uso de tratamiento antihipertensivo y estatinas de manera combinada. Creo que pues, cada vez van a ir aumentando este tipo de tratamientos que se ha demostrado pueden mejorar el manejo de los pacientes, pero creo que también vale la pena en este estudio pues tratar de llevarlo a otro grupo de población. En esto pues tuvieron pacientes con antecedentes de ascendencia asiática, parece, pero creo que habría que transportarlo a otras poblaciones y ver qué tanto beneficio puede haber en estos. ¿Alguien más? Sí, doctor. Bueno, esto de hablar de prevención primaria siempre es como un hito ahí, como que queremos, ya esclarecer en quiénes sí se van a poder prevenir desenlaces cardiovasculares. Y es bien sabido que el ajuste en cuanto a los factores de riesgos previene desenlaces cardiovasculares, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Luego tenemos cierta población donde nos hemos dado cuenta que ya están tomando de manera temprana aspirina y viene el desenlace cardiovascular. Entonces, por ahí, ¿cuáles son los factores de riesgo que no estamos tratando? Aquí parece ser que este uso de la polipíldora, pues va contra diferentes dianas terapéuticas y la ventaja de la polipíldora, no solo en esta para prevención primaria, sino para el tratamiento de otras cosas, es que tiene mejor adherencia el paciente. El problema de la polipíldora son los costos, los altos costos que tiene tener la combinación de los fármacos. Entonces eso también puede verse influenciado. Pero creo yo que con la selección de los pacientes adecuados y una adecuada prevención primaria siempre se va a poder tener un impacto en cuanto a la salud cardiovascular del paciente. Sí, yo preguntaría si a la luz de resultados de un estudio como este podemos decir que deberíamos de adoptar la polipíldora o todavía no, y si esta polipíldora u otra, porque eh,
No sé qué opinen de eso. Eso ha sido también muy rebatido. Pues yo creo que puede considerarse como una opción, una alternativa, pero no de uso rutinario en todos los pacientes. Pues al menos a mí sí me gustó bastante el estudio. Creo que ellos estimaban que una reducción en el riesgo de presentar el outcome primario un poquito más alta, pero aún así, pues no es nada despreciable la disminución del riesgo a coste de pocos efectos adversos. Sí, como bien dice Poncho, a lo mejor en nuestro contexto en México es difícil tal vez recomendarla a todos y los costos también siempre son una limitante para poder utilizar estos fármacos de uso rutinario. Yo creo que sí habría que esperar antes de adoptarla como como pues un tratamiento habitual o en todos los pacientes con un riesgo por lo menos intermedio. Quizás también ahí hubiera gustado ver otras escalas de riesgo. No sé por qué hayan elegido específicamente esta escala de riesgo. Eh, Quizás alguna otra escala como el score, las que están más recomendadas en las guías internacionales, pero fuera de eso, pues nada más. Yo creo que esta escala de riesgo es una que desarrolló el propio doctor Salim Yusuf. Él es un agente que ha estado muy metido en temas de epidemiología, en riesgo, en este tipo de cosas muy parecidas. Yo creo que esa es una escala de riesgo que él mismo desarrolló y que él ha sido el promotor. No, mi pregunta principalmente iba por el tema de que yo, por ejemplo, creo que simvastatina, aunque sean 40 miligramos, no es una estatina que tenga una potencia suficiente. Se ve que el decremento de los valores de colesterol LDL no fue tan importante como se esperaba. Desde luego no tengo nada que decir a propósito de atenolol y ramipril. Tampoco me parece que sean los fármacos que habitualmente estamos utilizando, ni como inhibidores de la ECA, que no digo que sea malo. O sea, en el estudio HOPE, donde también creo yo que estuvo Salim Yusuf como principal investigador, se demostró que ramipril es un buen fármaco para disminuir eventos cardiovasculares. Finalmente, pues atenolol, misma cosa, es decir, el atenolol no ha sido como el caballito de batalla del tratamiento beta bloqueador en la mayoría de los casos. Y además 100 miligramos al día de metoprolol no es una dosis que usemos muy frecuente porque te puede producir muchas bradicardias. Entonces, no estoy seguro que sea una combinación muy atractiva para digamos, la práctica cardiológica actual. Ahora, es atractivo el hecho de que te cuesta, al contrario, no me parece que esté tan costoso. Si cuesta $15 al mes el tratamiento, pues bueno, está muy a gusto porque si hacemos la traducción a pesos, pues no sale nada caro, ¿verdad? Considerando que son una combinación de fármacos. Y finalmente, bueno, comentarios al margen, sí, la idea de la polipíldora es tratar de favorecer la adherencia al tratamiento, que es una de las cosas que falla en el tratamiento antihipertensivo, que falla en el tratamiento de hipolipemiantes también. Entonces, bueno, pues es una estrategia válida para lograr aumentar la adherencia. El otro punto que me llamó la atención fue el hecho de que la alta tasa de gente que suspendió el medicamento. O sea, ya entendí que era cuestiones a lo mejor del abastecimiento, este, pero bueno, yo no sé si me hubiera gustado que estuviera Juan Manuel, qué tanto impacta en los resultados una deserción tan importante del estudio. Finalmente, por separado, ni la polipíldora ni la aspirina por separado, simplemente la adición de polipíldora más estatina, más aspirina es la que demostró que hay beneficio. Y me pareció muy adecuado también el comentario, lo que se dijo a propósito de la aspirina en la prevención primaria. Yo creo que es un revés más para la aspirina, lo que hemos estado viendo recientemente. Entonces, creo que si adoptamos una estrategia de tratamiento, sería estrategia de tratamiento de la polipíldora más la aspirina, que es donde ahí sí vimos que hubiera el resultado importante del estudio. Ricardo, no sé si hubo un editorial de este trabajo. No, doctor, no había editorial en esta ocasión.
Perdón, estaba hablando solo, no le había picado aquí sí, creo que un editorial hubiera sido interesante a propósito del estudio, pero bueno, pues, desafortunadamente no lo hubo. Y preguntaba si alguien más quiere hacer algún comentario. No, doctor, la verdad es que creo que esto del el uso de las polipíldoras sí viene a mejorar la adherencia, pero también hay que ver a quién se les va a dar y cuál es la combinación de la polipíldora, no nada más como decir, bueno, ya se demostró a todos igual, no habrá pacientes muy selectos a los cuales sí darles una polipíldora y a los cuales pues no, el beneficio no va a ser tan importante. Aquí también, como no lograron una disminución que ellos esperaban del LDL, por ejemplo, usar lo que se usa en otras polipíldoras, a lo mejor cambiar la atorvastatina o rosuvastatina, o cambiar dosis del antihipertensivo, a lo mejor en media dosis, por aquellos pacientes que tuvieron como efecto secundario la hipertensión o mareo. Yo creo que todavía se pueden hacer cosas con esta polipíldora del beneficio que mostró, que no es nada despreciable, y pues su bajo coste. Estoy de acuerdo contigo. Yo de entrada creo que la simvastatina no es la mejor opción, pero ha sido propuesta en combinación en otros fármacos cuando se combinan con ezetimibe, por ejemplo, o también en la que tenemos acá en México, también se ha combinado con ramipril. Sí, ramipril 10 miligramos es una dosis más alta de la que usábamos acá. El tritase venía en presentaciones de 2.5 y 5 miligramos. Atenolol habitualmente usamos pues 50 miligramos como que es la dosis promedio, aunque bueno, 100 miligramos en gentes que no se radicalizan mucho. Entonces yo sí estoy de acuerdo con ese comentario de que es una polipíldora que se puede mejorar todavía para que hubiera un impacto más importante en todos aspectos, ¿no? Bien, ¿alguien más? O si no, para terminar, nada más que hagamos si hubiera avisos parroquiales. No, doctor, fíjese que fuimos a preguntar en enlaces financieros si no están autorizados ninguno de los dos marcapasos. Creo que hay una crisis terrible en el hospital, ¿eh? Creo que hay una gran crisis porque, eh, en todo caso, bueno, pues que la familia los pagase como antes hacían antes, de pagar los marcapasos. Digo, ya que pague la familia. Esa sería la otra opción. Bueno, ¿alguien más? No, doctor. No, doctor. Aquí, Roberto, yo creo que hay que buscarte un tema. No sé hasta cuándo vas a estar con nosotros. ¿Tienes alguna cosa que nos quisieras presentar? A lo mejor algo que ya tengas de medicina interna que creas que sea interés para nosotros. O si no, yo tengo un tema que puede ser bueno, puede ser malo. ¿Cómo ves, Roberto? Sí, Doc, el tema que usted me ponga estaría bien, Doc. Muchas gracias. Voy a estar, me parece que hasta el día 15. 15 de diciembre o de enero. De diciembre, Doc. Bueno, mira, hoy es 8 y 7, 15, el 15 inclusive. El quince inclusive, ¿verdad? Sí, Doc. Mira, vamos a hacer algo que puede ser o no puede ser de interés, pero me gustaría que nos discutieras si los triglicéridos son un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuándo interesa tratar los triglicéridos? ¿Cómo tratar los triglicéridos? ¿Son un factor de riesgo cardiovascular por sí solos? ¿Son un factor de riesgo asociados a otras patologías? ¿Qué significan los triglicéridos como factor de riesgo cardiovascular? Vamos a ver si lo podemos hacer como una controversia. Ok, doctor. ¿Tú qué quieres hacer cuando seas grande, Roberto? Todavía no sé, Doc. Bueno, ok. No, vamos a hablar de los triglicéridos. Esa es una pregunta personal, ese es un cuestionamiento propio, es algo que nos preguntan los pacientes con cierta frecuencia.
Si te parece bien, hablamos de eso el próximo martes, independientemente de lo que se presente este jueves o lo que tengan planeado este jueves. Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Bueno, chavos, pues vámonos, me voy a desconectar y nos estamos en contacto. Bien. Gracias, doctor. Gracias.